con fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 15 de junio amanece cuajada de informaciones, ciertamente muchas, muy importantes. Recordemos, estamos en la mitad del mes de junio. El mes de junio es exactamente la mitad del año y están pasando cosas, repito, muy importantes. Destaca, por supuesto, todo referido con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Eso es una cosa que viene súper anunciada y súper pendiente y súper prevista. Y entonces cuando ocurre parece que hubiera sido una sorpresa. ¡Oh, qué pasó! Veamos eso con calma. Pero no es la única información. Hay otra que es recibida con agrado, hay que decirlo, por el país y sobre todo en el gremio periodístico, que es la información sobre la detención en Cabo Verde del señor Alex Saab. El señor Alex Saab es conocido hoy como el más grande contratista del gobierno de Nicolás Maduro y es ya conocido en toda la región como un hombre con unos negocios al parecer no del todo claros. De hecho, contra él, contra sus negocios, se han abierto investigaciones en República Dominicana, en Colombia, en México incluso, y en Estados Unidos está sancionado. Todo esto a partir de la valiente investigación desarrollada por un grupo de periodistas venezolanos, un cuarteto de periodistas venezolanos que trabajan en el portal armando.info. Estos periodistas venezolanos han pagado muy alto precio por el ejercicio de la libertad de expresión. Estos periodistas venezolanos han pagado el precio de la persecución y del exilio. Acá en este programa escuchamos en varias oportunidades a Roberto Denis, uno de estos 4 colegas, dándonos reporte pormenorizado de cómo avanzaba esta investigación. Pues bien, más importante que cualquier premio periodístico, más importante que cualquier reconocimiento gremial, esta detención del señor Alex Saab es algo así como una medalla, ¿no?, para este equipo de periodistas venezolanos que en primer lugar empezaron a ubicar las irregularidades en el programa CLAP, la forma como se estaba importando a precio de oro alimentos muy deficientes en su calidad, y luego fueron viendo otras ramificaciones de los negocios de este personaje. Las cosas más impresionantes, pues de la construcción de los gimnasios verticales hasta el mismo tema de los alimentos, pasando por transacciones financieras de diversa naturaleza. Ellos fueron los que nos informaron a nosotros que las tiendas CLAP, por ejemplo, aunque tienen el nombre de ese programa que se supone es una política pública, las tiendas CLAP son estos establecimientos que fueron abiertos en los locales que antes ocupaban los llamados abastos bicentenarios. ¿Recuerdan? Bueno, resulta que las tiendas CLAP no son un establecimiento oficial, no, son tiendas privadas propiedad de este señor o de una empresa detrás de la cual está este señor, porque también el tinglado de maniobras para ocultar propiedades, etcétera, etcétera, es ciertamente complicado. Bueno, todo eso se supo gracias al trabajo
firme y serio de estos 4 periodistas a quienes nosotros humildemente pues damos nuestro agradecimiento como colegas y como ciudadanos venezolanos, y en particular en el caso nuestro, que tenemos un trabajo firme y continuado en los sectores populares y que vemos de primera mano. A nosotros no es que nos echan el cuento, nosotros vemos de primera mano cómo madres llorando la única leche que tenían para darle a los niños, a los bebés incluso, era la leche que venía en los programas CLAP, y eso era algo tóxico, algo no solamente de mal sabor, sino que atentaba contra la salud por el alto grado de sal que tenía. Después fue que vinieron los análisis microbiológicos hechos por la Universidad Central de Venezuela y por otros laboratorios, revelando que eso que vendían como leche no era tal, o que ofrecían que como leche no era tal. Sin embargo, repito, todo eso se pudo conocer, todo eso se pudo manejar gracias a la labor valiente de estos colegas. Esa es otra información que está de manera importante en la agenda informativa del día de hoy. Una tercera información: desafortunadamente, la crisis de los partidos. Hay un problema severo en el Partido Acción Democrática, algo que muchos sencillamente no creíamos, ¿no? La posibilidad de que hubiese desavenencias reales entre el número 1 y el número 2 de esa organización, el secretario general Henry Ramos Salud, y el secretario de organización y jefe de la maquinaria electoral de ese partido, Bernabé Gutiérrez. Todo esto detona a propósito de la integración del Consejo Nacional Electoral, donde uno de los 2 rectores presuntamente no chavistas es precisamente el hermano de Bernabé Gutiérrez. También tenemos el caso de Voluntad Popular, lo que está ocurriendo en Voluntad Popular. En esta organización se han producido en línea 3 defecciones, 3 renuncias. Ana Karina García, destacada dirigente de ese partido, el diputado Rosmy Mantilla, expreso político, y la diputada Gaby Arellano, exdirigente estudiantil y dirigente político de intensa actividad tanto aquí en Venezuela como en el exilio. Bueno, los 13 en línea prácticamente se han ido en una circunstancia compleja. Los 3 están en el exilio, los 3 están en el exterior, los 3 se van sin mayores revelaciones acerca del porqué de su decisión, salvo en el caso de Gaby Arellano. Gaby Arellano emite una comunicación, una carta, donde incluso sugiere que podría haber implicaciones de narcotráfico en elementos vinculados a la dirección de Voluntad Popular. Algo extremadamente grave, repito, en el contexto de la crisis política general de Venezuela. Ahora estas crisis en los partidos, en 2 de los partidos más importantes de la oposición. Finalmente, algo que pertenece a la crónica roja, pero que tiene un impacto también a nivel político, a nivel social, es lo ocurrido con un sujeto de apellido Pinto, que aparece como líder máximo del partido Tupamaros. Ustedes saben que los Tupamaros eran en principio una especie de colectivo, ¿no?, de grupo armado irregular. Luego devinieron en partido político con tarjeta y todo, y en esa circunstancia apoyaron primero a Chávez y luego a Maduro, y este señor Pinto fungía como responsable, secretario general, jefe máximo de ese partido. Bueno, fue detenido por el 6CPC en el marco de una investigación por homicidio. Lo poco que se sabe de esa situación es que al parecer el señor, además de todo, tenía una, al parecer, extensa propiedad cuyo origen se desconoce en los alrededores de Chuspa, en la carretera que está entre los Caracas e Higuerote. Y allí, al parecer, tuvo un percance porque se le extravió una gruesa cantidad de dólares en efectivo, y buscando los supuestos dólares extraviados o robados entre las personas que acudían a esa casa o a esa parcela, retuvo
a varios jóvenes a quienes supuestamente les habría aplicado maltratos para conocer el destino de ese dinero. Uno de ellos pudo escapar y pudo dar la voz de alerta en el poblado, y al parecer uno de los jóvenes que fue objeto de maltratos murió en tortura. Todo eso, repito, es lo que se conoce a través de las redes sociales en términos de este caso. Este señor fue detenido e interrogado por el 6CPC. Tengo entendido que ya está en su casa. Hay una averiguación abierta, pero ya el señor está liberado. Y esto contrasta abiertamente con la manera como funciona el aparato de administración de justicia y de investigación judicial cuando se trata de otros personajes. Ahí está el caso de Junior Pantoja. Junior Pantoja, dirigente del Partido Primero Justicia, ex concejal del municipio Sucre, hace ya más de un mes, algo así como un mes y una semana, fue detenido en su casa. Le sembraron unos cartuchos de arma de fuego y con ese pretexto se lo llevaron y tiene un mes y pico preso. ¿Tú me entiendes? En cambio, en este otro caso, con un cadáver de por medio, en medio de una situación ciertamente sórdida, bueno, es otro el tratamiento. Estos son algunos de los casos que revientan la agenda informativa en esta madrugada del lunes 15, pero el más importante de todos, corremos el riesgo de que pase como sencillamente información de fondo o parte del paisaje. El más importante de todos es el que tiene que ver con el coronavirus, es lo que tiene que ver con el COVID-19. Les voy a reflejar la gravedad de lo que pasa, compartiendo con ustedes un tuit que emitió ayer la colega Flor Antonia Singer, periodista venezolana. Ella fue durante mucho tiempo una de las firmas del Diario Nacional. En la actualidad trabaja como corresponsal del diario El País de Madrid, en nuestro país. Esto es lo que dice Flor Antonia Singer. Llegar a los primeros 1000 casos de COVID-19 en Venezuela tomó 70 días hasta el día 23 de mayo. Los 2000 casos se alcanzaron en 13 días, el 5 de junio. Bueno, al día de hoy, hablando del día de ayer, es decir, al 14 de junio, ya tenemos 2.978 casos y 25 fallecidos. Señores, esto es extremadamente serio, esto es extremadamente grave. Repito la comparación que basado en cifras oficiales da la colega Flor Antonia Singer. Para llegar a los primeros 1000 casos de COVID-19 en el país nos tardamos 70 días, siempre según los registros oficiales. Para llegar a 2000, es decir, para subir 1000 más, eso nos tardó apenas 13 días. O sea, lo que había hecho el país en 70, después se hizo en 13 y hasta el 5 de junio. Y del 5 de junio al 14 de junio subimos casi 1000 más. Es decir, señores, la pandemia en nuestro país es como una gandola que baja sin frenos por tazón. Así está acelerando la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y coincide, sorprendente y peligrosamente, con la decisión del gobierno, no solamente de flexibilizar, sino de ampliar la flexibilización de la cuarentena. Esto es un tema para reflexionar, para ponernos muy, muy alertas y para tomar cada quien en su hogar, en su familia, en su comunidad, en su conducta personal, todas las medidas de previsión que pueda. Todas. Cualquier cuidado es poco. Ninguna medida de precaución es exagerada ante, repito, la evolución de estos números que todo el mundo dice, por cierto, que deben tener un subregistro demasiado importante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otro evento noticioso importante que transcurrió en las últimas horas fue el discurso del presidente Donald Trump en West Point, en la Academia Militar Norteamericana. Allí dijo un conjunto de cosas que ciertamente son de interés para los venezolanos, no solamente por el peso que tiene Estados Unidos en la política mundial y sobre todo en la política hemisférica y regional, sino además porque en nuestro país hay una importante cantidad de ciudadanos e incluso de jefes políticos que, digamos que definen su posición ante la realidad política venezolana desde la expectativa de una supuesta intervención internacional. En ese discurso, el presidente Donald Trump dijo con absoluta claridad que el trabajo de las Fuerzas Armadas norteamericanas no es estar resolviendo problemas en naciones distantes más allá de sus fronteras. Palabras más, palabras menos, así lo dijo el presidente Trump. Entonces, buscando opinión calificada para nutrir el criterio de nuestra audiencia, entrevistamos ahora más temprana a un destacado analista venezolano, Ricardo Sucre Heredia. Él es comunicador social, él es dueño de su propia firma de análisis y asesoría, y él sirvió en la Marina, sirvió en la Armada, tiene experiencia militar, así que sobre esas tres bases consultamos su opinión, que a continuación compartimos con ustedes. Vamos a conversar de inmediato con el comunicador social y analista político Ricardo Sucre Heredia. Ricardo Sucre Heredia, como todos saben, es director de su propia firma de investigación y análisis. Y bueno, hay mucho material que analizar y mucha la necesidad de la audiencia de nutrir su criterio con información de calidad. Por eso hemos requerido su criterio experto. Ricardo, el pasado viernes y sábado ocurrió la designación de los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo uso de esta figura de la omisión legislativa. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama que se abre ante el país? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación y compartir con tu audiencia. Mira, yo hubiese deseado que esa selección hubiese venido como se había avanzado o había comenzado a avanzar con la designación del Comité de Postulaciones, que fue en el año finales del 2019 y bueno, comenzó su trabajo a comienzos del 2020, pero por la pandemia, imagino, por razones políticas, en fin, ese comité no pudo avanzar y bueno, yo hubiese preferido por esa vía, pues se había logrado al menos una cierta relación gobierno-oposición. Tenemos ya la decisión pues en los hechos, pues efectivamente el Tribunal Supremo decide con base en una omisión legislativa. Yo creo que lo importante ahora es quizás la respuesta que va a dar el nuevo cuerpo electoral. Yo pienso que, por supuesto, ahí vamos a ir antes de la pandemia las encuestas que decían si el CNE no se cambiaba, vamos a ir por la vía que establece la Constitución
oposición, la vía, vamos a decir, legislativa o por consenso, porque la oposición también es una vía constitucional, pero una vía de consenso. Si no hay cambio sustantivo, bueno, la disposición a votar es muy poca, ¿no? Estoy hablando de 30, 35, 43% como mucho. Yo creo, entonces, lo que podemos tener frente ya designado, pues, un consejo electoral, es, bueno, cuáles van a ser las respuestas de este cuerpo. Hasta ahora el que ha hablado es Rafael Simón Jiménez, pues plantea que se van a lograr las garantías, lo que Vicente Díaz presentó en República Dominicana, eso se va a acordar, en fin. Entonces yo creo que la gente va a estar expectante realmente para ver qué cambios sustantivos o realmente cuál es la confianza que pueda transmitir para decidir si va a votar o no va a votar. Yo creo que en general es la impresión que tengo, y bueno, será el CNE que tiene que dar esas señales, pues, de cambios, de confianza, que es lo que se está esperando. Estamos conversando con Ricardo Sucre Heredia, analista político. En efecto, esa podría ser, pues, una conclusión lógica en tiempos azarosos. Sin embargo, ya algunos factores políticos muy importantes han adelantado posición, o sea, no están dando eso que pudiéramos llamar, o que en la orientación de tu reflexión podría denominarse el beneficio de la duda, sino que han adelantado posiciones de rechazo. Presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, reconocido por decenas de países, Juan Guaidó, ha adelantado algo muy preocupante. Él dice no solamente no reconocer la designación hecha del nuevo CNE, sino que además dice que la Asamblea Nacional vigente prorrogará su mandato hasta tanto se puedan realizar lo que denomina elecciones libres. Como nadie está al cabo de saber si eso podrá ser antes o después del 5 de enero del 2021, se abre un escenario muy delicado, muy preocupante. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué peligros entraña o qué posibilidades abre? Mira, yo creo que el peligro que eso tiene, esa declaración, es consecuencia de una estrategia. Yo pienso, y bueno, lo hemos hablado otras veces en tu programa, Jesús, que yo creo que la oposición tiene una estrategia errada, una estrategia de presión, quiebre, vamos a decir, de unos contenidos, no sé, muy maximalistas. También su lenguaje la lleva, pues, a que se ha venido como encallejonando, pues. Entonces, bueno, por supuesto, si tú hablas de corporación criminal, conglomerado, no sé, delincuencial, todo eso, bueno, por supuesto, todo esto tiene que terminar en lo que dice Guaidó, pues. Entonces, yo creo que eso es una estrategia errada, pues. La oposición ha estado desde el 2018, pues, siguiendo, eso viene antes del 2014, está la excepción tuya como secretario de la mesa en las parlamentarias del 2015, pero fue una excepción, vamos a decir, en ese momento, pues, de seguir la ruta electoral, de llevar, que puedes tú exhibirlo como junto a los demás como un mérito, pues, de llevar a la victoria, pero fue en ese punto, pero la oposición retoma otra vez su estrategia de quiebra en el año 16, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el riesgo de eso es que la oposición, yo no diría desaparezca, pero vamos a decir, en ese sentido, o sea, el riesgo es, bueno, quedarse como en el aire. Bueno, tú dices, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Tiene Guaidó alguna carta bajo la manga que no sepamos? O lo que ya mucha gente comienza a hablar, entonces va a ser ahora el próximo capítulo del gobierno en el exilio, pero yo creo que las condiciones en 2020 son muy distintas al 2018. Yo no creo que el consenso que se logró en el 2018 vaya a ser el mismo, ¿no? Del 2020 ya hay cambios en la posición del canciller de Uruguay. Es decir, yo creo que se está jugando, más que jugando, se está haciendo, yo siento que la oposición se quedó como pegada en una estrategia, en una lógica, la realidad le está pasando por encima. Y bueno, entonces creo que el riesgo es que simplemente queden como invalidados. Pues la impresión que a mí me da es que el mundo, Venezuela, va a seguir su camino, la gente aquí dará su lucha, etcétera. Pero
siento que van a quedar como muy rígidos, pues muy fuera de contexto, atados a una estrategia. Entonces creo que ese es el riesgo, porque esa oposición que representa, por supuesto, lo que se dice la oposición, yo sí no voy a caer en la descalificación de la mesa de la Casa Amarilla, de la mesa pues del diálogo nacional, como se llama, pero vamos a decir, la gente reconoce la oposición en lo que pudiera ser el G4, pero también allí hay crisis, el caso de ADESTA, renuncias de personas de voluntad popular, es decir, ahí yo siento que eso, la realidad les está pasando por encima y simplemente no reaccionan, pues están apegados a una estrategia que yo creo que no iba a funcionar en el 2018 y 2 años después no ha funcionado. Repito, estamos conversando con el analista político y comunicador social Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, dijiste que quién sabe si, bueno, es que Guaidó tiene una carta que le permita pues tener ese tipo de discurso y ese tipo de posición. Hasta ahora el tipo de recurso que se presume tendría Guaidó y que le serviría de contrapeso al control del territorio que ejerce Maduro y al control del poder coactivo que ejerce Maduro, sería el respaldo internacional y más concretamente la relación privilegiada que tendría con el gobierno norteamericano, con la Casa Blanca, con el gobierno del presidente Donald Trump. Este fin de semana también se conoció el discurso del presidente Trump en West Point, el acto de graduación de unos cadetes. Allí el presidente Donald Trump dijo algunas cosas muy importantes para los venezolanos. No fue un mensaje dirigido a Venezuela, pero dijo casi textualmente: la responsabilidad del soldado norteamericano no es el liberar otras naciones, sino es proteger la nuestra. Dijo: la responsabilidad de la Fuerza Armada estadounidense no es resolver problemas en otras naciones distantes, sino proteger a Estados Unidos. ¿Qué posibilidad hay de que se siga manejando en Venezuela la presunta posibilidad de intervención extranjera para balancear las asimetrías de poder en nuestro país? Mira, sí, ese discurso de Trump que lo dio en West Point, que vendría a ser como el equivalente a nuestra academia militar aquí en Venezuela, sí, cuando uno lo lee completo, pareciera que Trump regresa. Yo creo que Trump es un personaje como muy contradictorio, ¿no? Un día una cosa, otra, entonces, pero a mí me dio la impresión, después de haber leído todo el discurso de él y haber visto el acto también, es que regresa al Trump de su campaña en 2016. Hay que recordar que Trump, un elemento central de su campaña fue justamente, bueno, vamos a regresar a los soldados, todo lo que llamó justamente, y lo que llama de relleno en West Point, las guerras sin fin, las guerras interminables. Fue muy crítico en sus campañas, Afganistán, Irak fundamentalmente, y bueno, vamos a regresar pues a todo. El aislacionismo. Un aislacionismo, exactamente. Me da la impresión, porque el discurso, hay una parte que él dice, estamos restaurando, esa palabra estamos restaurando el principio fundamental de Estados Unidos, que es lo que tú dices. Es decir, el principio fundamental es que nosotros no tenemos el deber de liberar países, reconstruir países, construir países. Ese no es nuestra responsabilidad, ese es el principio fundamental de los Estados Unidos de América. Entonces me da la impresión un Trump como una doctrina militar, vamos a llamarla la defensiva, es decir, como él mismo dice, bueno, si nos atacan y nuestros intereses nacionales, por supuesto, están amenazados, pues por supuesto nosotros vamos a responder. Pero no es el Trump que diga eso, pues nosotros somos el policía del mundo, entonces en Venezuela está pasando tal cosa, nosotros vamos para allá, no sé, en Siria está tal cosa, nosotros vamos para allá, en Afganistán nosotros vamos para allá. O sea, una doctrina ofensiva. Ahorita Trump efectivamente lo que sugiere es, bueno, nosotros vamos, sí, como él mismo dijo ayer, aquí estamos gastando dinero, estamos haciendo cohetes, misiles, barcos, vienen, pero nosotros vamos a estar en nuestro país, y quien quiera, ok, aquí estamos. Pero entonces, por supuesto, al final uno piensa que la posibilidad de una acción que involucre a los soldados norteamericanos o al personal norteamericano se reduce con eso. Siempre queda, por supuesto, lo subjetivo, ¿no? Bueno, ¿qué puede definir Trump en un momento como un interés nacional? Pues puede decir, bueno, Venezuela amenaza los intereses nacionales,
porque Maduro está acusado por la fiscalía por cuestiones de narcotráfico, etcétera, y bueno, eso afecta, bueno, sí, lo puede hacer, pero la impresión que me dejó efectivamente que Trump dice, son los venezolanos los que tienen que resolver su problema, no es Peter, no es Johnny de aquí que va a ir para allá, ellos tendrán que, Peter y Johnny tendrán que ser Pedro y Juan de Venezuela, porque ellos resuelvan su cosa, y me imagino que ellos que apelarán a lo que vienen haciendo, sus sanciones, la política diplomática, pero sí efectivamente me dejó la sensación de un Trump que dice, bueno, vamos a un aislacionismo, no tan fuerte porque me da la impresión que está definiendo a China como su enemigo. Ayer mencionó a China muy brevemente, pero lo mencionó y hoy saca un tweet curiosamente diciendo el Departamento de Estado, China es una amenaza a nuestros intereses nacionales. Entonces, tengo la impresión que Trump está definiendo más o menos hay como una doble vía. Nos replegamos, pero al mismo tiempo construimos un adversario y ese adversario es China. Pero yo pensaría de ese discurso, sí, bueno, que alguien dice, bueno, ya Trump va a venir, los marines, ese tipo de cosas, pues Trump dice, no, son ustedes los venezolanos, nuestra tarea no es reconstruir su país, ni poner, es un rollo de ustedes, es un problema de ustedes. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso, es decir, esa política que Trump planteó en el 2016, pues más o menos ha sido consecuente. Ahora en este momento, si eso se traduce, vamos a decir, en por lo menos a los contenidos hacia Venezuela, al menos los contenidos más de una ofensiva militar y no una defensiva, pero sí diría que hay un cambio, o por lo menos una reafirmación importante que había quedado olvidada. Más bien Trump da a entender, bueno, una posición ofensiva, bueno, con Corea del Norte al inicio, y eso siento que Trump dice ahora, bueno, nosotros sí vamos a estar armados hasta los dientes, pero en nuestra frontera, pues, y los países tendrán que resolver eso, no es tarea del ejército norteamericano. Fueron las palabras de Ricardo Sucre Heredia, analista político, periodista, él es director de su propia firma de asesoría y análisis, y además es una persona que tiene experiencia militar. Él sirvió en la Marina bueno, hizo sus cursos de Estado Mayor, etcétera, etcétera, y tiene un criterio bastante más amplio para procesar este tipo de situaciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacía referencia en la entrevista, en la conversación que tuvimos con Ricardo Sucre Heredia, a las afirmaciones hechas por Rafael Simón Jiménez, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral, del cual él forma parte, ofrece de cara a los comicios legislativos las mismas garantías que los partidos de oposición habían exigido para las elecciones del año 2017. Eso, en efecto, es lo que afirma Rafael Simón Jiménez, nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en una interesante entrevista exclusiva que le hizo nuestro muy respetado colega Pedro García Otero en el portal Caraota Digital. Rafael Simón Jiménez afirma que elecciones tendrán garantías exigidas en 2017. Es precisamente el titular que le da el portal a esta
entrevista. Como ustedes saben, Pedro García Otero es precisamente el colega cuyo espacio sucede La Fuerza es la Unión. Está exactamente después de La Fuerza es la Unión, con un análisis y un detalle sobre los titulares del día. Nosotros tuvimos también una conversación interesante con Rafael Simón Jiménez, cuyo contenido compartimos con ustedes de inmediato. Vamos a hablar de inmediato con el hombre noticia, no solamente por el tema institucional, sino porque además la declaración que recientemente le diera a nuestro muy estimado colega Pedro García Otero es una pieza que debe ser leída y debe ser analizada incluso. Me refiero a el doctor Rafael Simón Jiménez, quien ha sido designado vicepresidente del nuevo Consejo Nacional Electoral. Rafael Simón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Quisiera una primera impresión tuya sobre el proceso a que da lugar tu designación y las reacciones que esto ha tenido tanto en el ámbito de la política convencional como en otros espacios de la opinión pública. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. No, encantado de estar contigo, yo y con toda tu audiencia madrugadora. Mira, para poder entender la designación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, tenemos que contextualizarlo en la gravísima, yo diría que no crisis, Venezuela tiene un desmadre, una destrucción institucional. Un país que funciona con dos presidencias, una Miraflores, que ejerce efectivamente el mando al interior del país, otro que está reconocido por 60 países. Hay 3 asambleas, 2 asambleas ahora con 2 directivas distintas y la Asamblea Constituyente. Hay 2 Fiscalías Generales de la República, el doctor Ortega Díaz, que despacha desde Colombia, Tarek William, que despacha la esquina de Urapá. Hay 2 tribunales supremos de justicia. Entonces, en un país así, es imposible que tú puedas, digamos, establecer una pauta constitucional. Por eso es que lo que se impone en Venezuela, sin salirme del tema que lo voy a abordar, es precisamente que a través del voto, que a través de la consulta al pueblo, nosotros podamos comenzar una relegitimación del poder que conduzca a una reconstrucción institucional de Venezuela, no solamente la institucional, porque es la que estamos refiriendo, pero una reconstrucción moral, económica, afectiva, política, cultural, etcétera, etcétera, porque la verdad es que este país está destruido. Entonces, el tema donde algunos quieren encasillar el asunto es si eso debió ser una potestad de la Asamblea Nacional, como en efecto lo es constitucionalmente. Yo de eso no tengo duda. Incluso lo he dicho con toda claridad, porque yo a esta altura, primero nunca lo he hecho de cargar, para decirlo en el lenguaje que yo canto, de mochilado, de cambiar de opinión, de andar con cosas y cosas. Yo reconozco como asamblea legítima la Asamblea de Juan Guaidó. Ahora, vamos a ver cuál es la situación de la Asamblea de Juan Guaidó. La situación de la Asamblea de Juan Guaidó es que a partir de enero, cuando surgió este tema de los diputados disidentes encabezados por Luis Parra, esa asamblea dejó de tener la posibilidad de elegir el Consejo Nacional Electoral, porque todo el mundo sabe que el Consejo Nacional Electoral se elige por las 2/3 partes de los votos, y esa asamblea no lo tiene. Por cierto, hay una cosa bien interesante que 2 personas que no voy a citar recordaban hoy. Yo lo recordé en algún momento, pero como son estas cosas, tú sabes que se va prefigurando la verdad, pero son cosas que simplemente uno va, con la situación que hoy en Venezuela va perdiendo, digamos, el sentido. Esta asamblea tiene 4 años y 6 meses, recordaba alguien, ¿por qué no nombró ese Consejo Nacional Electoral en todas esas oportunidades? En el 2017 hubo oportunidad, por cierto, no me acordaba tampoco que era Juan Guaidó el que presidía el comité de postulaciones que se designó en ese momento, y en diciembre del 2017 se perdió la oportunidad de elegir el Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional, porque primero Justicia y Voluntad Popular no se pusieron de acuerdo en los nombres y terminó de nuevo funcionando la misión legislativa. Porque además, y yo digo todas estas cosas simplemente en auxilio de la verdad histórica, parece que fuera la primera vez que se cometía un delito de lesa democracia. No, es que desde que Chávez llegó al poder, casi todo, a excepción de uno de los consejos nacionales electorales que se han electo, han sido por el procedimiento de la misión legislativa. Solo que depende de la coyuntura y de las circunstancias. En el 2004, cuando por primera vez yo era parlamentario en esa oportunidad, se aplicó el tema de la misión legislativa, la oposición estaba fortalecida, estábamos creyendo, pero estábamos yo también, que íbamos a revocar a Chávez, y entonces nadie dijo nada. Bien hecho que la Asamblea, que el Tribunal Supremo de Justicia elija el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mira, lo ideal es que la Asamblea hubiera electo el Consejo Nacional Electoral. Es lo que prevé la Constitución. Para la propia Constitución prevé un mecanismo interno, porque entonces, ¿cuál es la solución? Que se quede Tibisay y Lucena y se queden las rectoras que están ahí en el CNE, porque ahí tenemos 2
que haber una solución constitucional. Por eso es que la propia Constitución sabiamente establece un procedimiento excepcional, que es el procedimiento de omisión y negligencia, que por cierto también es verdad, porque yo he defendido esa tesis y no me voy a decir por eso, que no se ha aplicado correctamente el tema de la omisión constitucional, porque el tema de la omisión constitucional de la Constitución, casi que a la letra, lo repito, es que el Tribunal Supremo de Justicia deberá dictar las pautas para su corrección. Eso significa decirle a la Asamblea Nacional, usted tiene que elegirlo así, así, así. Pero es que no se lo puede decir tampoco, porque es que ninguna de las asambleas, y hablo en plural, tiene esa mayoría de 2/3 partes. Entonces, ¿qué es lo que se impone en Venezuela? En Venezuela se impone como única salida, no a los CNE, sino al gran problema de los venezolanos, a este atolladero, a esta destrucción, a este país terrible que tenemos. La única solución que tiene es una solución negociada, es una solución electoral, es una solución democrática. No hay otra. El tema venezolano, el dilema venezolano es sencillito. O buscamos a través de una negociación despejar la vía electoral para que el pueblo se pronuncie, o simplemente nos olvidamos de esto y nos tendremos que resignar después de estos 22 años de errores reiterados y de búsqueda de atajos y de creer en el piar y creer en la invasión y creer en todas esas cosas que le han metido a la gente en la cabeza. Tendremos que resignarnos. Yo siempre pongo como ejemplo gráfico, que además me aterra, me conmueve, el ejemplo de esos viejitos que uno ve en Cuba, en el malecón, con la ropa acabándose encima y mirando el horizonte, porque desde 1959, cuando Castro empezó, le dijeron que venían los marines a tratarlo y tienen 70 años esperando a los marines. O los venezolanos nos activamos, o los venezolanos nos decidimos, o el liderazgo se coloca al frente de esa decisión, o nos tendremos que resignar a que esto sea eterno. Es decir, y Dios nos libre, porque yo lo que no quiero precisamente es vivir, no yo, que disfruté, de alguna manera tú también, de la educación pública, de lo que fue la Cuarta República con sus defectos y sus virtudes, y sus defectos los combatimos a fondo, pero yo viví en un país de oportunidades, un país a través de la universidad y un título universitario, tú te despejabas el camino de la vida. Ahora, ¿cuál es el futuro de Venezuela si seguimos como estamos, en manos de quienes estamos? Entonces, eso es lo que debe repicar en la conciencia de la dirigencia para ofrecerle además una salida a la gente, porque mira, es muy fácil decir, como lo dice, aquí no pueden haber elecciones limpias hasta que no se vaya Maduro. Ay, qué machote, bien buena la afirmación. Ahora dime cómo es que vas a sacar a Maduro, porque el tema está en cómo salimos a Maduro. Yo también quisiera elecciones sin Maduro. Ahora, pero dime tú, porque tienes 22 años sacándola y lo que has hecho cada día es atornillarlo más en el poder y lo que has hecho cada día es consolidarlo y lo que has hecho es provocar esta desgracia. Entonces, ese liderazgo tiene la responsabilidad de explicarle a la gente, porque nosotros lo que creemos en el voto, le estamos marcando la ruta. Estamos diciendo a través del voto, la movilización, en Venezuela hay 80% de descontento que si se expresa, gana contundentemente como ganamos en el 2007 o como ganamos en el 2015, para que le digan a la gente que no vayan a votar y que se queden en su casa en la abstención, no le están abriendo ninguna solución, no le están despejando ninguna vía y no le están garantizando ponerle fin a este desastre de estos 22 años. Estamos conversando con Rafael Simón Jiménez, es nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Rafael Simón, se me ocurre plantearte una extraña situación, la existencia de dos climas completamente distintos en el país a propósito, no del tema del CNE, no del tema del voto o no voto, sino sobre ese tema fundamental que acabas de mencionar, que es la necesidad de acuerdos políticos para encontrar una solución democrática a la crisis. Uno ve, por ejemplo, lo que es el documento de la Iglesia, el documento de la Conferencia Episcopal, que textualmente llama a un acuerdo inclusivo y a una concertación de todos. Uno ve, por ejemplo, las declaraciones del presidente de FECámara, Ricardo Cusano, en un sentido similar, o la campaña desarrollada por organizaciones de la sociedad civil por los llamados acuerdos por la gente, los acuerdos sectoriales. Ese es un discurso que está planteado en la sociedad venezolana. Y por otro lado, ves las reacciones del mundo político. A mí me preocupa sinceramente que mi presidente, Juan Guaidó, haya dicho hace 24 horas que la alternativa que propone es nada más y nada menos que prorrogar
el mandato de la actual Asamblea Nacional. Por cierto, no solamente a contravía de lo que dice la Constitución, sino a contravía de lo establecido en el Estatuto para la Transición aprobada por la misma Asamblea Nacional, que establece la vigencia del actual mandato legislativo hasta el 5 de enero del 2021. Entonces, hay una diferencia importante, repito, entre los que está manejando la sociedad civil venezolana, la población venezolana y ese tipo de reacciones. ¿Cómo crees tú que pueda enhebrarse ese tejido roto? Mira, Chugo, dos cosas. Se te olvidó un factor muy importante entre los que abogan por la solución negociada, pacífica en Venezuela, que son los Estados Unidos, que para algunos son el factor determinante. Aquí la gran amenaza de todo el mundo: te va a sancionar los Estados Unidos, te vamos a sancionar si no haces tal cosa. Resulta que los Estados Unidos, yo acabo de oír ayer las declaraciones del señor Story, embajador concurrente de Estados Unidos en Caracas, con sede en Bogotá, donde el señor dice que Estados Unidos es partidario de una salida negociada, incluso de un gobierno del que participen chavistas y opositores. Y cuando le preguntaron, creyendo que le iban a dar casquillo, porque hay gente aquí que cree que los Estados Unidos son como ellos, que piensan de la misma manera que ellos, cuando le preguntaron, ¡ay, ustedes van a negociar con delincuentes, con gente buscada por narcotráfico y que tienen recompensas ofrecidas? El señor Story le dijo: en Estados Unidos, y es lo que queremos para Venezuela, funciona la independencia de los poderes. Eso es el Departamento de Justicia. Yo estoy hablando en nombre del Departamento de Estado, que es partidario de una solución negociada en Venezuela. Te pongo ese dato porque es interesante, porque aquí todo el mundo, te repito, los que se ascriben pues, y se subordinan a la política de los Estados Unidos, pues viven metiendo de miedo a la gente. Yo siempre me acuerdo de aquello con otro de la escuela, que cuando peleaba uno y le ganaba la pelea: te voy a traer a mi hermanito mayor, te vas a ver con mi hermano mayor. Entonces, hablando en serio y en broma, yo creo, mira, Chuba, a mí se me ha ido ocurriendo una idea, y es cosa de afinarla. Tú que eres, pues no solamente, digamos, que generas opinión, sino además que eres un hombre comprometido con la causa democrática, que ha tenido el protagonismo de haber sido secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Y yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo todo el inmenso mundo opositor, tan diverso, tan plural, con tantas opiniones, con tantas visiones, a veces contrapuestas, a veces excluyentes, debemos buscar unos acuerdos mínimos, además que prueben nuestro talante democrático. En primer lugar, yo planteo tres cosas para convivir y unir al mundo opositor. En primer lugar, reconocernos en el mundo de la diferencia. Es decir, reconocer expresamente que en Venezuela, frente al tema de cómo enfrentar la transición, cómo enfrentar el cambio, existen dos visiones, porque existen una gente que cree o que creemos que la solución está en el voto, y otra gente que cree que está en otros medios, para no calificarlo, para no hablar de violencia y golpe de Estado, pero que nos reconozcamos como parte del mismo espacio político. Pues ¿qué es lo que estamos ganando con esto? Descalificarnos entre nosotros mismos. Entonces, ellos dicen que son colaboracionistas, los que piden el voto, dicen que los colaboracionistas son ustedes que tienen 22 años sosteniendo a esta gente en el poder por sus errores. Entonces le damos el gusto al chavismo. El chavismo que goza un puñero mientras la oposición se limita. Entonces vamos a reconocerlo. Mira, en todo, tú que conoces tanto la historia como la puedo conocer yo, en todos los procesos de transición complejos, siempre ha habido grandes diferencias. Hay que ver lo que costó en Chile, por ejemplo, llegar al tema de la gran concertación que hizo posible la salida de Pinochet. Es más, el Partido Comunista ni siquiera entró en eso, porque tenía otra idea de cómo salir de la dictadura. Pero hubo un respeto, o sea, hubo una claridad. Creo que nosotros tenemos que estar claros que nosotros no somos adversarios, que nosotros no somos contendores, que el contendor está enfrente y que el contendor es poderoso y que el contendor tiene 22 años sometiéndose y 22 años destruyendo Venezuela. En segundo lugar, este es mi primer punto, que nos reconozcamos en la diversidad y que entendamos que somos parte de un mismo bloque político, de una misma visión alternativa que tiene unas vías diferentes de cómo confrontar el problema de la transición. En segundo lugar, que abramos un debate de cara al país sobre la visión de cada quien. Nosotros le podemos decir al país, como lo estamos diciendo, para nosotros la solución es el ejercicio del voto, tenemos todas las posibilidades de imponerlo con el 80% de contento, y somos capaces de organizarlo, como lo fuimos en el 2007, como lo fuimos en el 2015, como lo hemos ido conquistando importantes posiciones en las gobernaciones, en la alcaldía, en la Asamblea Nacional. Quienes crean en otra T, entonces están obligados a imponerla. Es decir, nosotros creemos que este gobierno debe salir mediante una coalición internacional, como lo ha planteado María Corina. Ha tenido el mérito de hablar con toda la claridad y plantear las cosas como que vengan los marines prácticamente a protegernos, a darnos un terreno en la boca, pues, pero es la versión de que vienen con la intención pues, de salvar al país, bueno, pero eso tiene un mérito. Yo particularmente respeto la autenticidad de la gente, así soy
daríamos un gran ejemplo de democracia, de tolerancia, de capacidad de entendernos si nosotros fuéramos capaces de hacer una cosa como esta y no estar imponiendo cosas y no estar dando líneas y no estar además actuando, porque en el fondo se actúa igualito que los chavistas. Tú no puedes disentir porque aquí el que da el certificado de quién es opositor o quién no son opositor es el E4, es el amigo Guaidó, que por ejemplo yo con Guaidó lo que tengo amistad y consideración y lo he respaldado en todas las iniciativas, pero no puede ser posible que entonces el certificado de oposición tiene que darlo a una determinada persona. No vale, aquí todos estamos confrontados contra el gobierno, las diferencias son esas, las diferencias de la vía, las diferencias de la manera, la diferencia del contexto, la diferencia de cómo avanzar hacia la transición. Ahora, civilicemos, demostremos que somos distintos, vamos a buscar una manera de unir nuestra fuerza y de hacer una consulta que sea vinculante para toda la oposición y que a partir de allí nosotros actuemos con la coherencia y con la consistencia que es indispensable para poder salir adelante de este tremendo apoyadero que está el pueblo venezolano. Rafael Simón, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 15. Es un placer hablar contigo, con toda tu audiencia. Buenos días. Rafael Simón Jiménez, nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, exponiendo no solamente lo que es su visión de este proceso, sino además haciendo una propuesta que no deja de ser interesante. Dice, hagamos un referéndum dentro de la oposición y definamos una vía, si es la electoral o si es cualquier otra, y no la califica ni la descalifica. Eso me parece interesante. Pero hagamos ese ejercicio democrático dentro de la oposición, que no sea el cogollo de la mesita o el cogollo del G4 o las direcciones caraqueñas, sino que sea el pueblo opositor quien decida cuál es el camino. Me parece interesante porque otra de las noticias que hubo este fin de semana, muy lamentable, fue la golpiza que se dieron en las puertas del metro estación Zona Rental Plaza Venezuela, unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana contra un grupo de bomberos capitalinos. Así como usted me está escuchando, un grupo de policías de la PNB contra nuestros bomberos. Lamentable, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Bueno, esa golpiza, dos grupos de servidores públicos, unos que se han caracterizado por salvar vidas a pesar de no tener prácticamente nada de equipamiento, a veces no tienen ni vehículos, pero salvan vidas, y otro grupo, un grupo que tiene radio, pistola y chapa porque nosotros se lo pagamos, y que en vez de proteger a la ciudadanía, si le hacen eso a los bomberos, imagínense ustedes qué le harán al ciudadano a pie. Bueno, esa golpiza entre bomberos y policías es una especie de símbolo de lo que está pasando a nivel general en este país. Usted se asoma a las redes sociales a propósito de este asunto del CNE y vas a encontrarte una golpiza similar, pero entre quienes están de acuerdo con la búsqueda de la vía electoral para resolver la crisis y quienes con diversas razones, argumentos, pretextos, se oponen a ello. Y se dicen de todo. Es que pareciera que si se vieran se caen a golpes. Es una cosa indigna, repito. Las descalificaciones van y vienen, los insultos van y vienen. Y mientras tanto, como dice el señor Jiménez, Maduro con una sonrisa de oreja a oreja, porque logró su objetivo, que es dividir. Divide y reinarás. Bueno, en eso está Maduro, y ese gusto se lo están dando más de uno en la oposición venezolana. Reflexionemos porque es necesario y es mucha la materia sobre la cual hay que reflexionar y decidir. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.